Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán. Él es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Doctor Saidán, quisiéramos conocer su punto de vista sobre qué deriva puede tener el caso de Jorge Glass, o se ratificará su libertad dada con el habeas corpus mientras se siguen ventilando sus procesos, o podrá haber alguna decisión de esa corte que tendrá que juzgar nuevamente la situación, poner en evaluación el recurso de apelación que puso el SNAI a la sentencia. ¿Qué piensa es lo que podría suceder? Sí, un buen día, Gustavo, gracias por la invitación. Bueno, los dos escenarios posibles son los siguientes: que sea aceptado el recurso de apelación y revocada la sentencia del juez de primer nivel, en cuyo caso tendría que volver a ser privado de la libertad Jorge Glass para cumplir el resto de las dos condenas que estaba justamente cumpliendo en el Centro de Privación de Libertad de La Tacunga. Entonces, ese es el primer escenario. El segundo escenario es que se ratifique la sentencia, que yo considero es lo más probable por una sola razón. La apelación fue tan mal fundamentada que difícilmente prospere. Y yo creo que en ese escenario se va a ratificar la sentencia, se ratificaría la sentencia, y el momento en que se ratifique la sentencia, digamos que eludiría la acción de la justicia penal Jorge Glass a través de un abuso del derecho en el ámbito constitucional, porque para mí no es más que un abuso del derecho, un abuso del derecho. Entonces, hay que establecer regulaciones más claras en la Ley Orgánica de Garantías, hay que establecer jurisprudencia más clara en la Corte Constitucional para que justamente los políticos no abusen del sistema de garantías y no terminen haciendo perder el tiempo a la justicia constitucional con este tipo de maniobras utilizadas en la justicia constitucional para eludir la acción de la justicia penal, dirimir pugnas políticas en la justicia constitucional. No está para eso la justicia constitucional, para eludir la acción de la justicia penal, ni para resolver conflictos o pugnas políticas. Ya se ha normalizado esa mala costumbre de los políticos de acudir a la justicia constitucional para justamente desnaturalizar las garantías, ¿no? Si se ratifica esta sentencia de habeas corpus, ¿hasta cuándo estaría, digámoslo así, blindado Jorge Glass, sabiendo que hay otros procesos que siguen su marcha? Claro, son tres procesos que tiene, bueno, dos procesos culminados, ¿sí? El de cohecho y asociación ilícita, y me parece que hay una sentencia condenatoria que todavía El caso está, Singue. en el caso Singue, todavía está pendiente la resolución de la apelación. Es decir, no está todavía ejecutoriada esa sentencia, por lo tanto hay un proceso pendiente y dos sentencias ya ejecutoriadas. Por lo tanto, él debería cumplir la condena. El problema es que se ha desnaturalizado a tal punto el habeas corpus en este caso, que se ha convertido en una especie de indulto, de perdón de la pena. Y es más, ni siquiera perdón de la pena, yo diría que la convirtieron en una especie de amnistía el habeas corpus, porque la amnistía va más allá que el indulto al extinguir la acción y la pena. Entonces, miren qué ha determinado. Van a dejar sin efectos jurídicos, en pocas palabras, dos sentencias, dos sentencias eh, que habían sido condenatorias y que tenían que derivar en la ejecución de la condena bajo la privación de libertad de Jorge Glass. Y resulta que él va a esquivar la acción de la justicia penal con esta resolución favorable de habeas corpus, ¿no? Cuando el habeas corpus no está para revisar condenas, no está para dejar sin efectos condenas, está simplemente para proteger la integridad, la libertad de los privados de la libertad. En este caso, por ejemplo, si él alegaba malos tratos, problemas de salud, perfecto, que la contraparte se defienda, ¿sí? Que la contraparte se defienda, por ejemplo, se me ocurre que podía ser una manera presentando informes médicos, justificando que él ha recibido atención médica, que sus tratamientos no se han interrumpido, que ha tenido la debida atención médica. Y de esa manera, el juez no habría concedido el habeas corpus. El problema es también la mala defensa, ¿no? De parte de los representantes de las instituciones gubernamentales. Y la Corte de Santa Elena
está restringida en su accionar a evaluar la argumentación, los alcances, la motivación de esa documentación presentada por la SNAI y que está contenida en esa apelación, o puede tomar en cuenta otro tipo de documentación, de antecedentes. Sí, en este caso la contraparte tengo entendido que es el SNAI, la dirección del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Entonces, ellos son más del representante del Ministerio de Gobierno, me parece. La contraparte de Jorge Glass, que tenían que haber fundamentado mejor la apelación. Ante la falta de argumentación en la audiencia, previa a resolver el habeas corpus, al menos lo que uno esperaba es que fundamenten bien el recurso de apelación. No lo hicieron. No lo hicieron. Son meras alegaciones sin respaldo, sin sustento. Pero ¿no piden Cuando tenían, adicionalmente a esta apelación una nulidad procesal? corresponde una nulidad. Yo creo que era procedente pedir una nulidad. ¿Por qué? Porque la incompetencia en razón del territorio es causal de nulidad de los procesos constitucionales. Y usted tiene aquí una clara incompetencia del juez de Manglar Alto, que no debía conocer esta demanda de habeas corpus, sino que se debía derivar esto en el juez de Cotopaxi, que era el competente en razón del territorio. Se tiene que presentar el habeas corpus en el lugar de privación de libertad. Solo si se desconoce el lugar de privación de libertad, por ponerle un ejemplo, en casos de desaparición forzada, pues usted presenta en el domicilio de la parte accionante. Pero en este caso, qué curioso, ¿no? Que todo el mundo sabía dónde estaba privado de la libertad Jorge Glass, menos la señora, que contrata supuestamente por la preocupación que tenía por los supuestos malos tratos sufridos por Jorge Glass, contrata un abogado y presentan esta demanda en Manglar Alto, en el domicilio de la señora, cuando tenían que haber presentado en el lugar de privación de libertad de Jorge Glass, que en este caso era Cotopaxi. Entonces, la clara incompetencia debería dar lugar a la declaratoria de nulidad. ¿Cuánto gravita en todo esto, doctor Saidán, el garantismo de la Constitución ecuatoriana, que es admirada por muchos por justamente las garantías que ofrece a los ciudadanos, pero que ha sido fuertemente criticada por los abusos que se han dado en Ecuador? Mucha gente considera que ahí no está el problema, que no está el problema en la forma como se configuraron las garantías, en que esta constitución sea garantista. Yo creo que es parte del problema. No, no podemos atribuir solamente a la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución y que creó este súper garantismo la causa del problema, pero sí creo que son parte del problema. Eh, Cuando se creó este sistema de garantía, seguramente pensaron en el ciudadano de a pie, ¿no? En ver cómo puede hacer frente a los abusos de poder, cómo el ciudadano de a pie puede defenderse más de los abusos del poder. Sin embargo, mire usted lo que pasó con lo que ha pasado en estos primeros años de vigencia de la Constitución con las garantías. Han sido utilizadas precisamente por la gente que tiene poder, por la gente que de algún modo tiene incidencia en el ámbito de la acción política. Cuando los ciudadanos hemos estado absolutamente desprotegidos, tenemos que esperar hasta que llegue nuestro turno, porque resulta que tienen prioridad los políticos el momento en que activan los mecanismos de reclamación a nivel de la justicia constitucional. Entonces, yo creo que es un problema, primero, normativo. Sí es excesivamente garantista y eso es aprovechado por los políticos. Y en segundo lugar, creo que es un problema de la justicia. La justicia constitucional eh, debe contar con la justicia debe contar con jueces especializados en materia constitucional. Así como hay jueces laborales, jueces de inquilinato, jueces penales, deberían existir jueces de garantías constitucionales con formación y experiencia en ese campo. Porque resulta que hay un montón de jueces, y especialmente los famosos multicompetentes, que conocen, resuelven estas garantías sin conocerlas, ¿no? Sin conocerlas. Entonces hay una falta digamos, una falta de especialización en materia constitucional de parte de estos jueces que hace que resuelvan, digamos, desde la ignorancia o presionados por la corrupción judicial, que es otro problema tremendo que tenemos en el país, ¿no? Entonces yo creo que la depuración de la justicia le compete ya al Consejo de la Judicatura. Esperemos que hagan algo porque
con estas suspensiones por 60 días, por estos periodos cortos, no se depura la justicia. Van a volver a cometer este tipo de incorrecciones, a pesar de que han sido sancionados con esa benevolencia que caracteriza al Consejo de la Judicatura, en casos así, porque usted tiene otros casos en los que sí, efectivamente, actúan rápido, actúan de manera muy rápida, oportuna. Eh, que veo yo que la selectividad en la justicia es tremenda. La selectividad en la justicia es tremenda y el Consejo de la Judicatura muchas veces eh, termina siendo el instrumento de los políticos para obtener decisiones favorables en ciertos casos que no deberían prosperar. Además del garantismo de la Constitución, que es un tema abstracto, se trató también en forma concreta de endosar el problema a la Corte Constitucional. ¿Cómo mira usted ese incidente que se dio entre Iván Saquicela, el presidente de la Corte, Fausto Murillo, el presidente del Consejo de la Judicatura, que tras una reunión con altas autoridades, incluyendo al presidente de la República y a la fiscal de la Nación, enviaron una carta a la Corte Constitucional? Yo lamento mucho, la verdad, yo he conocido la trayectoria académica de Iván Saquicela como presidente de la Corte, le tengo un buen concepto a él. Sin embargo, creo que fue muy política su intervención, muy política, y la cuestiono la verdad. Me llamó mucho la atención que él, que conoce tanto el derecho, haya hecho llamados a la Corte Constitucional absolutamente inapropiados, ¿no? La Corte Constitucional sin duda puede rectificar sus precedentes jurisprudenciales, pero hasta ahí llega. No es que la solución está en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, a través de su presidente, de Ali Lozada, ha hecho bien en responder pues, a este llamado. Lo que ha hecho Ali Lozada es recordarles a los presidentes del Consejo de la Judicatura, al presidente de la República, al presidente de la Corte Nacional, que ellos se pronuncian sobre casos concretos, no sobre cuestiones abstractas como en este caso. Entonces quedaron muy mal el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Judicatura, frente a esta inapropiada interferencia, porque yo coincido con Ali Lozada, para mí fue una interferencia en la Corte Constitucional el haber hecho este pronunciamiento. Ahora, tampoco es que la Corte se puede lavar las manos. A la Corte sí le corresponde parte de la solución de este problema corrigiendo precedentes jurisprudenciales nefastos, porque usted recordará, don Ramiro Ávila, don Agustín Grijalva, cuando estuvieron en la Corte, en esa posición activista que les caracterizaba, fueron demasiado garantistas. Y justamente ese excesivo garantismo es el que ha sido aprovechado por los políticos. Entonces yo creo que esa corrección de precedentes jurisprudenciales sí le correspondía a la Corte Constitucional, más no solucionar esta crisis que se está dando, este abuso de garantías, porque no le compete a la Corte, sino pronunciarse sobre casos concretos, como dijo Ali Lozada, ¿no? Hay una suspensión temporal para el juez Moscoso que dio el habeas corpus y se han abierto procesos también en contra de otros jueces. ¿Está en manos del Consejo de la Judicatura tomar medidas para que este tipo de situaciones no sigan repitiéndose en Ecuador, este abuso del habeas corpus? Claro que sí. ¿Sabe que el habeas corpus ha evolucionado de manera interesante desde 1929 que se creó? 1998, usted recordará, Gustavo, era de competencia de los alcaldes, los habeas corpus. Ahora es de los jueces. Ha sido una garantía que ha evolucionado en cierta medida, pero ¿cuál es el problema? Que no tiene reglas muy claras en cuanto a la competencia, en cuanto a lo que puede resolver el juez. Y eso ha hecho que algunos jueces aprovechen esa vaguedad, esa cantidad de disposiciones ambiguas que existen en la Ley Orgánica de Garantías y esa jurisprudencia permisiva de la Corte Constitucional para que presenten habeas corpus en muchos de los casos en los que no debían ni siquiera pasar el primer filtro, el de la competencia. Entonces, mire, por ejemplo, el tema de la competencia está tan disperso que una cosa dice la Constitución, otra cosa dice la ley orgánica, otra cosa dice la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Y eso hace que no haya seguridad jurídica con respecto al habeas corpus. Hace falta reformas sobre el habeas corpus, hace falta
una sola regulación que no esté dispersa respecto al habeas corpus, y sobre todo hace falta capacitación a los jueces. Yo veo con mucho pesar que se sigue nombrando a directores de las escuelas de la función judicial a personas con buena formación teórica, pero muy teóricos, desfasados un poquito de la realidad. No tienen la experiencia práctica que se necesita para capacitarles a los jueces en los temas útiles, no en los temas utópicos, en los temas que están en la estratosfera académica, como decía muy bien un colega, Fabián Corral. Eh, Fabián Corral decía, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí con el tema de las garantías? Viven algunos en la estratosfera académica, no aterrizan las cosas. Y eso hizo que el tema del habeas corpus esté tan disperso, tan mal regulado, tan ambiguamente regulado, que nadie sabe con certeza ante quién mismo presentar. Mire, por ejemplo, en este caso, la sola alegación de que desconocían supuestamente el lugar de privación de libertad de Jorge Glass hizo que presenten en manga de harto y se declare competente el juez. La sola declaración. Y no será necesario poner en la ley la obligación del juez de que verifique, constate si realmente se desconoce. Porque claro, yo puedo decir cualquier cosa en la audiencia, ¿no? El juez, perdón, en la demanda. El juez es el que tiene que corroborar lo que dicen las partes procesales, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema normativo y judicial también, de práctica judicial que resulta preocupante y ojalá se supere con la identificación clara de los problemas, ¿no? Porque yo creo que esa reunión fue absolutamente improductiva, ¿no? Se nota que están perdidos en lo que debe hacer cada uno. Para finalizar, doctor Cerdán, tomemos un tema de actualidad, de coyuntura, en el cual va a actuar también la Corte Constitucional, un tema que tiene más que ver con el presupuesto general del Estado, con la forma en que se dirimió una ley en la Asamblea, me refiero a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe vetada por el presidente de la República. La Corte Constitucional ha convocado a una audiencia pública para tratar el tema de la equiparación salarial. ¿Qué tipo de decisiones podría tomar la Corte? Sí, sabe que en el 11 de agosto de 2021, mediante sentencia 32-21 de la Corte Constitucional, con el juez ponente Alirio Sad, tengo justamente a la mano la sentencia, la Corte Constitucional resolvió lo siguiente, ¿sí? Declarar la constitucionalidad de una ley reformatoria a la Ley de Educación Intercultural, declarar que ciertos artículos de la Constitución fueron transgredidos en el trámite de formación de las disposiciones de la ley impugnada, ¿sí? Respecto al régimen de jubilación especial de los docentes, ¿sí? Y deplorar que los órganos colegisladores omitan el cumplimiento de su deber de garantizar el principio de sostenibilidad de la seguridad social. Y en esto le doy toda la razón a la Corte, ¿no? No es que se puede jugar con las expectativas de la gente, no es que se puede ofrecer alzas salariales, jubilaciones sin un estudio técnico. En este caso, sin un análisis de viabilidad presupuestaria. Debería haber Para saber, una certificación presupuestaria en realidad. claro, sabe que inclusive hay una unidad de técnica legislativa en la Asamblea Nacional que tiene profesionales de diversos, con distintas formaciones. Ellos son los que deberían alertar, señores, este proyecto de ley no tiene respaldo técnico, no tiene viabilidad presupuestaria, para que no se ofrezca cosas que después no se van a poder cumplir o que pueden desajustar el presupuesto. Entonces, yo creo que a pesar de que ya se les generó esta expectativa, eh, se considera, digamos, importante lo aprobado por la Asamblea, la Corte hizo bien en llamarle la atención a la Asamblea. No es que se pueda aprobar así nomás las cosas, de manera demagógica, ofreciendo cosas que no se pueden cumplir. Entonces sí es importante el llamado de atención que le hace la Corte a la Asamblea en cuanto a no ofrecer de manera ilusoria, de manera irresponsable, derechos sociales a ciertos grupos sin un estudio de viabilidad técnico serio. Eso es lo que en este caso yo entendería va a ratificar la Corte Constitucional, ¿no? No veo posibilidad de que cambie este criterio de la Corte, que,
que tiene muy, muy buen sustento, ¿no? No se puede aprobar algo sin el sustento presupuestario. Doctor Seidán, un brevísimo comentario sobre los procesos en la Asamblea que son parte fundamental de una crisis de gobernabilidad en el país. Muy preocupante. Mire todo este show vergonzoso que protagoniza el señor Pereira, la señora Yori, el señor Saquicela. Realmente una vergüenza, ¿no? Lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. El capítulo de Yori ya va varios meses, ¿sí? Mientras tanto, paralizada la producción legislativa, mientras tanto, paralizada la actividad fiscalizadora. Es realmente increíble la forma como se ha aferrado al cargo la señora Yori, abusando del derecho de acudir a la justicia constitucional, presentando medidas cautelares, acciones de protección, sin invocar siquiera los derechos que se vulneran, ¿no? Mire que presenta la acción de protección y el juez le manda a completar, le dice, señora Yori, complete la demanda especificando qué derechos supuestamente le vulneraron. A ese punto hemos llegado. Entonces, hay una pugna muy, muy preocupante en medio de la cual está el ciudadano. Por un lado los socialcristianos y los correístas y por otro lado el oficialismo, el gobierno. Y en el medio el ciudadano como siempre. Entonces yo apelo a la sensibilidad de los legisladores para que destraben esta crisis anteponiendo el interés general por sobre los intereses partidistas y los intereses coyunturales, electorales, porque no se olvide, Gustavo, estamos a pocos meses de elección, de una elección, ¿no? De autoridades locales. Entonces seguramente los cálculos políticos se han multiplicado más justamente por la cercanía del proceso electoral. Y eso es lo que lastimosamente vamos a ver en los últimos meses de este año. Se van a acentuar las pugnas porque están obrando con cálculos políticos antes que con responsabilidad política. Gracias, doctor Seidán, por habernos atendido. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Gracias por la invitación. Declaraciones del doctor Salim Saidán, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador.